Dios les bendice, hermanos. Esta es la 10ª clase del curso Interpretación de los Sueños. En esta ocasión vamos a continuar viendo lo que significan las partes del cuerpo según la Biblia. Vamos a comenzar por la cabeza. En Deuteronomio 28:13 dice la palabra: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Aquí la escritura utiliza a la cabeza para representar el ser un líder o jefe, alguien que dirige a los demás. También significa el poder, ya que en la cabeza se hallan las funciones superiores del ser humano que gobiernan a todo el cuerpo. Vamos al sueño 1. Un hermano soñó que su madre cocinaba las cabezas de unos humanoides parecidos a extraterrestres y los ponía sobre una mesa. Algunos eran grises, pero despedían un olor muy feo. Esto significa que ella derrotará a algunos espíritus malignos, quitándoles su poder o influencia. Por eso les quita las cabezas. Su color gris es porque provienen de la penumbra espiritual. Y el que les sirva y estén en una mesa es porque esta experiencia servirá para enseñar y sustentar a alguien. Por eso es que lo sirve como alimento. Ahora, el olor fétido es que esta enseñanza no será agradable, sino al contrario, ya que dice la palabra en 2 de Corintios 2:15 que para Dios somos olor grato. Así que el olor grato es agradable y el mal olor es desagradable. Por eso esta enseñanza será desagradable. Ahora vamos a ver qué significan otras partes del cuerpo, como los ojos. Dice la escritura en Eclesiastés 2:14: El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Así que los ojos sirven para saber, conocer, darse cuenta, no ignorar, percibir, etc. Así que si alguna vez soñamos que nos sacan los ojos, nos quedamos ciegos o andamos en un lugar oscuro que nos dificulta ver, esto sin duda significa que no nos estamos dando cuenta de algo. Estamos pasando por alto algún suceso importante o algo así. En cuanto a la boca, aunque ya hemos visto algo al respecto en clases pasadas, veamos lo que dice Santiago 3 del 9 al 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Así que en ocasiones podemos soñar que de la boca de una persona salen ranas, reptiles, insectos, etc. O bien frutas, flores, aroma grato. En Proverbios 10:31 dice: La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Vamos al sueño 2. Un hermano soñó que una sobrina rebelde lo maldecía, a él y a su familia, y entonces a toda la familia se les comenzaban a derretir los ojos. Al paso de algún tiempo, y en la realidad, se descubrió que esta mujer vivía una doble vida y aún había recurrido a conjuros para cegar espiritualmente a sus familiares, para que no se dieran cuenta de su mal comportamiento y de su doble vida o maldad encubierta, ya que todos pensaban que ella era muy buena. En este sueño están implícitos la palabra o la boca y los ojos. Ahora veamos el significado de los lomos. Esta parte del cuerpo se refiere a la parte inferior de la espalda que corresponde a los riñones
y en la Biblia significa la descendencia o las generaciones. En el siguiente pasaje donde Dios bendice a Jacob y le cambia el nombre, le dice, en Génesis 35:11, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y en el primer libro de Reyes 8:19 dice, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Bueno, aquí vemos que los lomos se refiere a las generaciones, los descendientes o los hijos. Vayamos al sueño 3, que en realidad este no fue un sueño, sino fue una visión espiritual que me comentó una hermana. Ella veía a su padre sentado en el sillón en donde acostumbra sentarse él, y atrás de él, a la altura de sus riñones, dos sombras, una a cada lado, como acechando sus lomos. Bueno, pues esta es una clara advertencia de que las generaciones de este hombre pueden ser sus hijos, nietos o descendientes directos, están siendo acechados y amenazados por dos malignos que pretenden dañarlos. Si las sombras son grises, significa que son humanos influenciados por demonios, personas que andan en malos pasos, quizás secuestradores. Si las sombras son negras, es que son demonios. Entonces, la amenaza es espiritual y no física, lo que no significa que sea menos peligrosa. Al pasar de los días, en la realidad, este hombre recibió una amenaza de una mujer diciéndole que mataría a sus hijos. Gracias a Dios, esta mujer ya fue recluida. Sin embargo, la visión mostró que eran dos. La pregunta es, ¿quién será el otro? Gracias a esta visión se sabe que aún hay alguien acechando y merodeando a sus parientes. Vamos a ver una escritura acerca de las manos. Es el Salmo 26:6, que dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Tanto aquí como en otras escrituras, el referirse a las manos significa las obras de cada quien. En Salmos 26:12 dice algo acerca de los pies. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Así que los pies significan los caminos espirituales en donde andamos. Por tanto, puede ser que soñemos que caminamos en una pradera, en un paisaje muy agradable, con árboles frutales. Sin embargo, nuestras manos están deformes o tienen garras. En este caso podemos interpretar que andamos en el camino correcto. Quizá nos congregamos en una buena iglesia, pero el tener manos deformes nos dice que aún no somos capaces de hacer buenas obras. El tener garras es símbolo de robo, como ya vimos. En ocasiones el Señor nos ha mostrado hermanos cuyas manos y brazos son muy pequeños y desproporcionados con respecto al resto de su cuerpo, de modo que parecen como esos dinosaurios grandes, pero que sus extremidades superiores son muy pequeñas. Esto se refiere a que no pueden hacer obras en la iglesia y que tampoco diezman. También el tener pies deformes denota incapacidad o dificultad de avanzar en ese camino. Vamos al sueño 4. Un hermano soñó a su pastor caminando en un camino pedregoso, solo que no tenía zapatos, sus pies se lastimaban y sangraban y él lloraba. El calzado significa el papel espiritual o ministerio
que se va a desempeñar en algún terreno espiritual. Vamos al sueño 5 y después les explico. Una hermana soñó que había muchos zapatos y sandalias blancas, muy bonitas. Ella se medía y se medía zapatos, sin embargo nada le quedaba. Pero luego llegó su madre y todos los zapatos que se medía le quedaban a la perfección. Entonces esta hermana comprobó que este sueño le revelaba cómo es el calzado de los evangelistas, ya que su madre trabaja con éxito en este ministerio, mientras que ella no. En el sueño anterior del pastor sin calzado, es que aún no recibe del Señor el calzado o atributo para transitar en este camino. Puede ser que sí, efectivamente el Señor le haya llamado a pastorear a sus ovejas, es decir, como pastor en una iglesia. Pero el no tener aún el calzado quizá indique que aún no es el tiempo, así que esto le ocasionará mucho dolor, heridas y lágrimas. En cuanto a los brazos, veamos el Salmo 37:17, que dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y en Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos. Los brazos son símbolo de fuerza, lucha y ayuda a favor de otros. Así podríamos soñar, por ejemplo, de un intercesor que tiene unos brazos muy fuertes y musculosos, al contrario de una persona incrédula y egoísta que podríamos mirarla con brazos muy delgados y débiles o incluso quebrados. A continuación vamos a ver acerca de los oídos. Vayamos a Proverbios 15:31, que dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Y Proverbios 21:13, que dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. En estas palabras entendemos que el oído se refiere a darnos cuenta o a atender lo que pasa a nuestro alrededor, pero principalmente escuchar y obedecer a Dios, ya que somos sus ovejas y oímos su voz. Sigamos con el corazón. Leamos Isaías 6:10, que dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. En base a esto, les digo que el corazón sirve para entender lo que en el mundo se llama un presentimiento, un sexto sentido o una corazonada. Tomando como ejemplo el versículo anterior, podríamos soñar a alguien con un corazón recubierto de madera o metal, es decir, engrosado, lo que significa una persona que no entiende las cosas espirituales. Ahora vamos a ver las entrañas. Las entrañas tienen que ver con las emociones, sobresaltos, aflicciones, etc. Vamos a Job 30:27, en donde dice la palabra: mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Soñar huesos o esqueletos representa que algo ya no tiene propósito en la vida, puesto que no tienen carne, no pueden actuar y no tienen esperanza. En Ezequiel 37 aparece el relato de la visión que Dios le muestra al profeta Ezequiel sobre el valle de los huesos secos. Y en el versículo 11 dice: todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos.
Aquí vemos que el pueblo se ha abandonado, ya no tienen ilusión ni esperanza y solo esperan el fin. Sin embargo, Dios envía a su Espíritu, quien les infunde nuevo aliento de vida. El soñar con huesos también puede ser a causa de un devorador que ha devorado la carne de esa persona. La clase del devorador fue la clase 9 la semana pasada. Vamos al sueño 6. Una hermana soñó una fila de muchos esqueletos tirados. Ella sabía que todos eran de mujeres, pero todos tenían arrancada la columna vertebral y en lugar de columna tenían como un hule negro, del mismo material que las llantas de los autos. En el final de la fila estaban 5 mujeres, entre las que se encontraba ella, y alguien les decía que no podían escapar, que a ellas también les iba a ser sacada la columna vertebral y devorada su carne, y que quedarían tiradas siendo esqueletos sin vida como las otras mujeres que habían sufrido el mismo destino. Entonces ellas se abrazaban y decían que estarían juntas, pasara lo que pasara. Días después el Señor les reveló el significado de este sueño a esta hermana, por una revelación que Dios le dio a su esposo, en donde él con sus palabras dañaba el neumático de su propio auto. Todas estas mujeres habían sido devoradas por sus propios esposos, quienes nunca las habían visto como ayudas idóneas, sino como seres inferiores, rivales, objetos, que no tenían voz ni voto, que no pensaban, etc. Así que cuando ellas les hacían alguna observación a sus maridos, o algo que los pudiera prevenir o ayudar, ellos reaccionaban con violencia y devoraban espiritualmente sus carnes, hasta que les quitaron ese atributo y ellas decidieron hacerse a un lado, diciendo, no les digo porque se enoja. La función de las columnas es sostener una edificación, y la columna vertebral junta y sostiene todo el cuerpo. Al ser extraída la columna, viene el desmembramiento, es decir, los miembros se separan, la división y la muerte. El que estén formadas significa que el enemigo usará a sus esposos para tratar de devorarlas. Y el que se junten las 5 es un llamado a la intercesión de mujeres, una estrategia de Dios para erradicar la división, la sequedad espiritual y la muerte en esa familia o en ese entorno espiritual. El que sean 5, como ya vimos, es la gracia de Dios, es decir, que Dios estará con ellas en lo que emprendan. Bueno, hermanos, pues esto es todo. Les agradezco por sus oraciones, porque sé que han orado por mí y por el curso. No dejen de apuntar sus sueños. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente. Gracias.